Capítulo 49. Creación de los planetas y mundos. Después de un corto periodo de descanso, cuando los primeros rayos del sol asomaban sobre el distante horizonte, el Muni se levantó y dijo: «Están conmigo aquellos que han aprendido muchas cosas que el Padre tiene dispuestas para la humanidad. Ellos ven con la comprensión de eso que penetra el espíritu. De ese modo el entero y ancho mundo está bajo su visión. Ellos ven lo que la humanidad siente. Son capaces, por esto, de ayudar a la humanidad a realizar sus deseos. Ellos también oyen miles de sonidos normalmente inaudibles, como el canto del pájaro mosca, el piar de los gorriones recién nacidos, las notas de las langostas, emitidas a 15.000 vibraciones y más por segundo, y muchos otros sonidos musicales muy por encima del nivel de audición del oído humano. También son capaces de sentir, controlar, y emitir sonidos inaudibles capaces de producir ciertas vibraciones emocionales bienhechoras, tales como amor, paz, armonía y perfección que benefician el entero mundo. Las vibraciones de los sentimientos de abundancia y gran gozo pueden también ser amplificadas y emitidas por ellos de modo que pueden rodear e interpenetrar a la humanidad de tal modo que, si uno quiere, cada unidad de la familia humana puede tenerlos. Cuando se reconoce la existencia de esta condición, cada unidad humana coopera con ella amplificándola y transmitiéndola. Entonces, aquello de lo que la humanidad tiene necesidad se cristaliza alrededor de los individuos. Sus deseos se cumplen. Cuando las vibraciones necesarias se ponen en movimiento, las unidades de la humanidad no pueden escapar a sus efectos. De este modo, todos los perfectos deseos de la humanidad se cristalizan en formas concretas. El vasto océano del espacio creativo, ilimitado y viviente de Dios es cristalino, aunque está completamente lleno de vibrante y emanante energía. Y esta emanante energía es conocida como sustancia acuosa o etérea, en la cual toda la sustancia o elementos están en forma soluble o suspendidas en armoniosa relación, listas para responder a la llamada del nivel de vibración que les permitirá transformarse en forma. Cuando la apropiada influencia vibratoria es puesta en marcha a través de los pensamientos de la unidad humana, cooperando con el todo, los elementos, no teniendo otro cauce, se precipitan y llenan el molde que creó el deseo. Esta es una ley absoluta y nadie puede obstruir su curso verdadero. Escuchad. Un órgano está tocando con notas muy bajas. Comencemos por bajarlas aún más todavía, de manera que dejen de ser audibles para nosotros. El sentimiento o la emoción del sonido que hemos experimentado todavía persiste, ¿no es así? La vibración continúa aunque de forma inaudible. Ahora hagamos subir las notas cada vez más alto, a través de la escala hasta que son tan altas que también se vuelven inaudibles. La sensación que ha provocado persiste todavía en tanto que las vibraciones altas continúen. Sabemos que las vibraciones no cesan en el primer ni en el segundo caso, aunque salgan del dominio de la audición física. Son esas a las que designamos como espíritu. Cuando los sentidos físicos pierden el control de las vibraciones, el espíritu las toma, y su control es infinitamente más preciso. Se extiende, efectivamente, sobre una escala mucho más amplia que la física. Esta escala reacciona mucho mejor a los mandatos de las influencias vibratorias del pensamiento, puesto que el pensamiento está más estrechamente vinculado al espíritu que a la materia. El plano físico está estrechamente limitado a la acción material del cuerpo, pero no a sus reacciones.
Cuando se llega a las reacciones del cuerpo, somos espíritu, puesto que definimos al cuerpo como espíritu. De este modo, se ve cuán limitado está el cuerpo físico. No solamente penetra el espíritu todas las células, sino que interpenetra las más pequeñas partículas de sustancia sólida, líquida y gaseosa. Efectivamente, es la fuerza sobre la cual está construido el mundo, de donde la sustancia toma sus formas diferentes, puesto que no puede tomar forma de otro modo. El hombre es el proyector único, el exclusivo coordinador de los distintos moldes que asume la sustancia. Permitidme hacer una digresión por un momento para una pequeña aclaración. Vosotros veis el gran sol central de nuestro universo brillar en todo su magnífico esplendor y, a medida que el horizonte retrocede progresivamente y descubre a nuestros ojos un nuevo día, vemos nacer una época nueva, una nueva Pascua. Este nuestro universo que gira alrededor de ese sol, no es más que uno de los 91 universos parecidos que giran alrededor del gran sol central. La masa de ese sol es 91.000 veces más grande que la masa combinada de los 91 universos. Es tan colosal que cada uno de los 91 universos que giran alrededor de él, en orden perfecto, son tan pequeños, en comparación a él, como las partículas de un átomo que giran alrededor del Sol central que se conoce como núcleo. Nuestro universo tarda más de 26.800 años en recorrer una vez su órbita alrededor del Sol central. Se mueve en relación matemática exacta, con una precesión completa de la estrella polar, o estrella del norte. ¿Dudáis que haya un gran y divino poder controlándolo todo? Volvamos ahora a nuestras observaciones anteriores. Mirad de cerca, una imagen se forma y en la película está el globo blanco del Sol. Un punto rojo se forma en el disco blanco. Mirad más de cerca y veréis una minúscula explosión de pura luz blanca que ha emergido de la mancha roja. No es un rayo de luz, sino un punto movedizo de luz pura, una chispa de vida, emitida e incluida en eso que deben hacer. Para vosotros no es más que un punto íntimo de luz. Pero es inmenso, para quienes puedan verlo más de cerca. ¿Os parece extraño? En un cercano futuro, dispondréis de un instrumento que os ayudará a ver todas esas cosas, y que revelará aún muchas otras maravillas a la humanidad. Durante miles de edades, el gran sol central ha atraído hacia él las pulsaciones armoniosas de las emanaciones de energía obligadas a derramarse o a explotar. Observad que una gran masa nebulosa y gaseosa se ha alejado del Sol por explosión. Es la imagen del nacimiento del planeta Neptuno, todavía un gran conjunto de partículas microcósmicas o átomos, proyectado desde el Sol generador con gran potencia. El punto luminoso aparecido antes de la explosión final es el centro solar que posee a su vez el poder de atraer hacia él las partículas más íntimas, y de mantener la cohesión, al mismo tiempo, de las partículas más grandes salidas del Sol generador. Creeréis a primera vista que ha tenido lugar una explosión y que fracciones del Sol han sido lanzadas al espacio. Deteneos un momento y observad lo que ha ocurrido realmente. ¿Por qué las partículas y los gases guardan cohesión y toman una forma esférica precisa? Es a causa de la ley inteligente que ha formado los patrones y que guía el conjunto de los universos en una perfecta armonía. Es la prueba de que no se trata de un accidente, sino que todo se ha cumplido según un orden perfecto regido por una ley que nunca falla. Este punto de luz o núcleo central es la chispa central, el Sol, el Cristo de la humanidad alrededor del cual gira toda la humanidad.
es la fuerza determinante del espíritu que hace prevalecer la ley entre todas las unidades humanas. La chispa central es un punto de pura luz blanca, el Cristo que ha penetrado la primera célula. Crece enseguida, después se divide y comunica su ley a otra célula. Nacida de la escisión, esta queda vinculada a la primera por una fuerza de cohesión llamada amor. La nutrición y cohesión de las partículas está asegurada como la de un niño nutrido en los brazos de su madre. Se forma en realidad un niño del Sol, que contiene en sí mismo el núcleo o Sol central. Ese núcleo es la imagen y semejanza de ese Padre que le ha dado vida. Desde que ha nacido, ese nuevo Sol central posee los mismos poderes que su ascendiente para atraer, consolidar y mantener las vibraciones de energía que lo rodean, y que son necesarias para su vida y crecimiento. Se consolida finalmente el planeta Neptuno, el más viejo de nuestro universo y aquel que ocupa la órbita más alejada. Cuando nació Neptuno y su Sol central comenzó a atraer energía hacia él, principalmente la proveniente de su padre el Sol, el átomo comenzó a tomar forma del patrón o molde proyectado por él antes de su nacimiento. Neptuno ocupó entonces la órbita matricial, interior a aquella que Mercurio ocupa hoy. Sobre esta órbita, el niño es más capaz de tomar su sustancia del padre, ya que todavía está muy próximo a él. A medida que Neptuno tomaba su sustancia del Sol, se consolidó y tomó forma. En lugar de quedar una masa de vapores gaseosos en estado de nebulosa, sus elementos comenzaron a separarse y a condensarse, combinándose químicamente. La estructura rocosa del planeta se formó bajo calor y presión intensos. A medida que la sustancia semilíquida se endurecía, su superficie se enfriaba y se formaba una costra que se hizo más pesada y más densa, tanto por su enfriamiento como por la asimilación de partículas extrañas. Cuando esta corteza fue lo bastante sólida como para contener la masa en rotación, formó la estructura de las rocas primitivas del planeta con una masa semilíquida en su centro. Después hizo su aparición el agua, a partir de la unión química de ciertos gases y vapores. Es entonces cuando la nebulosa merece el nombre de planeta. Se volvió manifiesta y evolucionó hacia un estado donde sería susceptible de servir de soporte a la vida. Sin embargo, le era necesario proseguir aún su marcha durante miles de siglos y agregar a su estructura, partícula tras partícula, de los elementos que venían del exterior. El enfriamiento continuo de su masa central le acercó a la perfección, esperando que su estado superficial atmosférico y químico estuviera pronto a servir de soporte a organismos vivientes. En este punto, el Sol generador se preparó a dar nacimiento a otro átomo. Cuando ocurrió eso, el planeta Urano había nacido. La expulsión tuvo lugar con un excedente de fuerza que proyectó a Neptuno fuera de la órbita matricial, y lo obligó a circular en la órbita actualmente ocupada por Mercurio. Fue necesario, para hacer lugar en la órbita matricial al niño recién nacido Urano, a fin de que pudiera recibir el alimento de su padre, hasta que su estructura nebulosa se condensara en un planeta. La calma se instaló ahora durante un largo periodo de tiempo. Neptuno, el primer nacido, creció y se aproximó al estado en que podía servir de soporte a la vida. En efecto, formas amerianas aparecieron en sus mares interiores. Al mismo tiempo, un nuevo átomo estuvo pronto a ser expulsado. El excedente de fuerza de la expulsión envió a Urano fuera de la órbita matricial y proyectó a Neptuno sobre la órbita ocupada actualmente por Venus.
Neptuno estaba entonces suficientemente enfriado como para que su superficie pudiera servir de soporte a la vida. Ciertas amebas seleccionadas son indispensables como soporte para la vida y nutrición del cuerpo humano. Existían sobre Neptuno, pero para que la vida pudiera vincularse a ellas, eran necesarias ciertas condiciones. Estas se realizaron en Neptuno, cuando el planeta ocupó la órbita de Venus, y la vida humana apareció similar a la que hoy existe en la Tierra. Fue de este modo como la primera raza humana vino a la existencia. No a partir de la ameba animal, sino de la ameba humana, de un tipo y de un carácter seleccionado, dotada de una inteligencia susceptible de acelerar el proceso de la evolución. El estado de cosas en Neptuno en esta época se prestaba perfectamente a un desarrollo humano seleccionado, y tal desarrollo se produjo aceleradamente. No existía organismo inferior del reino animal. La vida animal no se desarrolló nunca. Neptuno estaba habitado por seres superiores que formaron muy rápidamente una raza humana perfecta, en la cual todos los individuos eran capaces de recibir directamente su sustancia de la sustancia cósmica etérica. Habrían sido calificados de dioses en nuestra tierra. Muchas leyendas y mitos de hoy tienen su raíz en ese gran pueblo, que era exactamente similar al principio que le había dado nacimiento. Esta raza poseía la aptitud de expresar la belleza y la perfección. Comenzó entonces a rodearse de condiciones perfectas y magníficas. En efecto, hizo de Neptuno un paraíso de belleza y perfección. Según las intenciones del Creador, esta raza debía mantenerse eternamente en el estado perfecto que había logrado por su dominio absoluto sobre todos los elementos. Cuando un hombre expresaba un deseo, este se cumplía inmediatamente. Pero, al pasar los tiempos, algunos individuos comenzaron a mostrar pereza y egoísmo tratando de sobrepasar a sus compañeros. Como resultado de ello, se produjeron divisiones que dieron nacimiento al egoísmo y la codicia. Estos, a su vez, provocaron disensiones. Disiparon en batallas y disputas el tiempo que tendrían que haber empleado en creaciones útiles al progreso. En lugar de seguir estrechamente vinculados a su fuente, los hombres se separaron y cavaron fosas entre ellos. Solo un pequeño grupo conservó el espíritu elevado y noble. Los otros abandonaron lo que les daba seguridad y protección. Esto provocó la aparición de un torbellino alrededor del planeta. En lugar de haber seguido el modelo perfecto de la divinidad, que les habría permitido edificar un universo completo de atributos divinos sobre planetas divinos, los hombres se retrogradaron hasta tal punto que la explosión planetaria siguiente fue colosal. Cuando la nebulosa correspondiente se condensó, formó un planeta más grande que todos los precedentes. Tal fue el nacimiento de Júpiter. El excedente de energía que acompañó a su explosión fue tan gigantesco que Saturno salió de la órbita matricial y fue proyectado sobre la órbita actualmente ocupada por Mercurio. La explosión fue tan formidable y se produjo en un sistema solar tan tensionado, que se formaron grandes cantidades de asteroides que se agruparon alrededor de Saturno. Teniendo una polaridad diferente de Saturno, no pudieron aglomerarse con él y permanecieron independientes. No tuvieron otra posibilidad que reunirse alrededor de este planeta en bandas conocidas con el nombre de anillos de Saturno. Muchos de los asteroides que los componen son grandes como planetas pequeños.
El excedente de fuerza del cual acabamos de hablar proyectó al grandioso y magnífico planeta Neptuno sobre la órbita ocupada por la Tierra. Todo su esplendor y sus grandes habitantes fueron barridos. Subsistió sin embargo un pequeño número que no habían abandonado su herencia divina. Estos se habían dotado de cuerpos capaces de buscar refugio en las emanaciones de la esfera espiritual que rodea e interpenetra los 91 universos existentes actualmente. Bajo la forma así revestida, esos sobrevivientes pudieron preservar su saber y expandirlo de manera que no desapareciera. Es por sus ideales y gracias a ellos que vivimos nosotros hoy. Reclamamos nuestro parentesco con esa raza de grandes hombres, los cuales formaron la raíz de la humanidad. Son ellos quienes preservaron los ideales humanos y mantuvieron la divinidad del hombre. Luego pasaron miles de edades, necesarias para que el planeta Júpiter tomara forma. Este es tan grande, que aún hoy no está totalmente enfriado. De nuevo pasó el tiempo y el Sol estuvo listo para dar nacimiento al quinto núcleo nebuloso. Este fue el nacimiento de Marte, el planeta rojo sangre. En el momento en que acabó su expulsión, percibimos un fenómeno sobre el poderoso Júpiter. Una enorme mancha roja se desarrolla súbitamente sobre su flanco y expulsa un gran pedazo de sí mismo. Ha dado nacimiento a un satélite llamado Luna. Hubo tal excedente de fuerza al producirse estas dos explosiones, que el gigantesco Júpiter fue proyectado fuera de la órbita matricial, donde dejó lugar al planeta Marte. En tanto que el gigante Júpiter ocupa su nueva órbita, su forma de nebulosa en torbellino no tiene el poder de atraer hacia ella la gran cantidad de partículas expulsadas del Sol en el momento de su nacimiento. Estas son proyectadas a tal distancia que entran en la zona de influencia de Neptuno, Urano, Saturno y Marte. Pero estos son de una polaridad diferente, inasimilable a estos planetas. Se convierten en asteroides separados, sin polaridad planetaria. No pueden hacer lo que los planetas, ni girar en orden al unísono alrededor del Sol central. En consecuencia, forman en el espacio como vastos enjambres de meteoros, sin ritmo específico, moviéndose a una velocidad enorme, entrando en colisión con otros planetas, hundiéndose en su superficie o rompiéndose en mil pedazos después de la colisión. Partículas minúsculas son arrastradas en la loca carrera de los asteroides a través del espacio y acaban por volver progresivamente a la masa etérica, de donde el gran Sol central puede retomarlas y reasimilarlas. Las expulsará de nuevo bajo la forma de nebulosas, cuando tenga lugar el nacimiento de nuevos planetas o átomos. Ahora tiene lugar la explosión que da nacimiento a la nebulosa que forma finalmente a nuestra Tierra. Marte es proyectado fuera de la órbita matricial y la Tierra toma su lugar. Al mismo tiempo todos los planetas son empujados a otra órbita para hacer lugar al nuevo niño. Después viene el nacimiento de Venus. Como en el caos precedente, la Tierra y todos los otros planetas o átomos son proyectados sobre órbitas siempre más lejanas para hacer lugar sobre la órbita matricial al nuevo niño recién llegado. Después viene el nacimiento de Mercurio, proyectando los otros planetas y átomos sobre otras órbitas y completando el número de planetas visibles hoy por los astrónomos, o sea, 8 en total. En realidad hay 9, ya que la órbita matricial no está ocupada por Mercurio. Está ocupada por la última nebulosa o niño, pero esta nebulosa no está condensada, por eso no se la puede ver. Sin embargo está ahí, y su influencia se hace sentir.
El universo del que nuestra Tierra forma parte contiene entonces 9 planetas o átomos que giran alrededor del Sol central o núcleo, sobre 9 órbitas, con una precisión matemática. ¿Habéis visto imágenes de esta creación tal y como se ha producido, en una secuencia perfectamente ordenada? Algo sucede en Neptuno, el planeta más alejado del Sol, sobre la órbita más grande. Ha llegado a su madurez y también a su límite de velocidad. Ha recibido su plena carga de luz y se encuentra pronto a volverse Sol. Está declinando, en tanto que la nueva nebulosa comienza a tomar forma y el Sol se encuentra pronto a dar nacimiento a la 10ª nebulosa. Antes de la expulsión de este último, Neptuno habrá alcanzado su límite de velocidad en su circulación alrededor del Sol central. Se elevará en el espacio y explotará, después volverá a la sustancia etérea de donde será retomado por el Sol central. Así aumentará la energía de ese Sol, para permitirle expulsar nuevos planetas o átomos. En el universo del que nuestra Tierra forma parte no pueden existir más que 9 planetas o partículas girando alrededor del Sol central. Evolucionan según un ciclo constante que comporta las diferentes fases descritas: nacimiento, consolidación, expansión de la órbita, llegada al límite de velocidad, elevación en el espacio, explosión, desintegración, y al fin, reasimilación por el Sol, en vistas a un nuevo nacimiento. El Sol reúne entonces la sustancia etérea que proviene de los elementos que envía fuera y que volverán a ser etéricos. Es una renovación continua por regeneración, por medio de nuevos nacimientos. Sin este proceso, el gran Sol central de los 91 universos, así como los soles centrales de los diferentes sistemas habrían sido consumidos desde hace ya largo tiempo. Habrían retornado al infinito que contiene la existencia de toda sustancia. Una sabia inteligencia que penetra las emanaciones del entero espacio, llama a los universos a tomar forma y los lanza en su marcha hacia adelante. El Sol no envejece jamás, el núcleo central no muere nunca. Acepta, absorbe, retiene, consolida, después da nacimiento al átomo. Sin embargo, él no disminuye jamás, ya que recibe perpetuamente y absorbe en él mismo el equivalente de lo que emite fuera. La regeneración y el renacimiento continúan indefinidamente. Los universos se forman, se desarrollan y restituyen aquello que han recibido. Hay ciclos de progresión que finalizan en niveles cada vez más elevados. La galaxia de los 91 universos del cual nuestra Tierra y su galaxia de átomos forman parte, no es más que una galaxia en un universo más extenso. Este comporta a su vez 91 galaxias girando alrededor de un núcleo central o Sol, del cual la masa es 91.000 veces más grande que la precedente. Esta fórmula se reproduce casi indefinidamente, multiplicada cada vez por 91. El conjunto forma el cosmos infinito, las galaxias que comprenden la Vía Láctea. Se llama frecuentemente a ese cosmos el rayo de calor atómico, la fuente de calor del Sol. Es una nebulosa nacida del gran Sol central cósmico del cual acabamos de hablar. Ha sido expulsada de su núcleo. El Sol, como lo veis en esta nebulosa, nos envía más que una parte de los rayos luminosos del gran Sol central. Esta fracción de los rayos se curva bajo un cierto ángulo cuando penetra en la materia, después se refracta. Al fin los rayos curvados y deformados no presentan más que una imagen del Sol y lo sitúan en una falsa posición. Los mismos rayos se reflejan enseguida y creéis mirar el Sol cuando os llegan.
El mismo fenómeno provoca la distorsión de muchos otros planetas o átomos. Allí donde los astros parecen numerosos, son relativamente pocos. Su total se cifra sin embargo en un gran número de millones. Mirando la imagen de cerca, veréis que esas nebulosas y su Sol no son discos, sino esferas globulares aplanadas en sus polos como la Tierra. Cuando uno los examina no puede observar su zona polar aplanada, la masa inimaginable del gran Sol cósmico ejerce una influencia tan profunda sobre los rayos de luz que estos se refractan completamente alrededor del cosmos. Su contacto con los rayos cósmicos ejerce igualmente sobre ellos una acción precisa y produce su refracción. Las partículas de luz son proyectadas fuera de su lugar hasta el punto de que un solo haz da millones de imágenes reflejadas de planetas o estrellas. Estos astros aparecen entonces en falsa posición, y resultan de nuevo millares de imágenes reflejadas. La luz de uno nos viene directamente, en tanto que la luz de otro, emitida centenares de millones de años antes, ha dado la vuelta completa al cosmos. Vemos entonces dos imágenes en lugar de una. La primera es la del astro tal como existía hace algunos centenares de miles de años, en tanto que la otra se nos muestra tal como era hace centenares de millones de años. Este fenómeno se produce en todo gran ordenamiento cósmico. En muchos casos miramos efectivamente en un pasado inmensamente lejano. En virtud de la misma luz, podemos mirar en el porvenir. Para regir la totalidad de los universos se emiten órdenes espirituales, por medio de conexiones invisibles, similares al movimiento del pensamiento y a los latidos del corazón, pero amplificados millares de veces. Estos formidables impulsos, estos inmensos latidos de corazón son transmitidos por la inteligencia que impregna la sustancia primaria. Esta rodea el cosmos, que es su contraparte espiritual. Esos latidos de corazón gigantescos envían las corrientes vitales a todos los átomos del cosmos y les hacen mover en un orden y armonía perfectos. En la inmensidad de ese cosmos infinito, no puede haber ninguna célula enferma o discordante, ya que una célula así rompería la armonía del conjunto. Un caos provisorio sería la consecuencia. Lo mismo ocurre con un organismo humano turbado por pensamientos inarmónicos. La palabra divinidad fue creada para dar un nombre a ese mandato central. Los latidos del corazón humano corresponden en miniatura a los impulsos colosales del corazón cósmico. El hombre proviene de la inteligencia que ordena toda sustancia primaria. Es la contrapartida y coexiste con su fuente. Coge directamente su sustancia de esa gran reserva primaria. El gran Sol central hace lo mismo, pero en una escala superior, a causa de su unión con la inteligencia superior que dirige la fuente. El hombre, la unidad humana, es un universo divino muy bien organizado, aunque infinitesimal en comparación con el gran conjunto de los universos. Sin embargo, el rol del hombre asumiendo la carga de su divinidad y desempeñándola efectivamente es indispensable, ya que forma parte de la gran inteligencia antes de todos los universos, y que ordena todo plan divino de su evolución. La inteligencia original interpenetra todas las emanaciones de la sustancia primaria, lo mismo que impregna las formas físicas más rudimentarias. Entonces, aunque todos los universos fueran destruidos, el hombre, en cooperación con la inteligencia original, podría reconstruirlos partiendo de las emanaciones luminosas.
Si tal catástrofe ocurriera, el hombre no solo tendrá el poder sino que sería el poder que reside en la inteligencia original donde la destrucción no existe. Cuando el hombre está de vuelta en su reino, poco importa el tiempo necesario para que la armonía se restablezca. Pueden pasar miles de siglos antes que la perfección primera sea restaurada y permita retomar el proceso de la evolución regular. En el dominio de su divinidad, el hombre mantiene su comunión con el infinito y puede permitirse esperar que los tiempos estén maduros para la manifestación de los universos. Entonces, habiendo conservado la conciencia de sus precedentes experiencias, está mejor equipado para controlar la manifestación de un estado de cosas más perfecto y duradero. No puede fallar nunca en su tarea, ya que su existencia está mejor definida que la de toda otra forma. Fallar no está inscrito ni en su horizonte ni en su conciencia. Lo infinitesimal deviene infinito de todas maneras. Eso es lo que percibió el sabio que dijo: yo soy inmortal, sin edad, eterno. No hay nada en la vida o en la luz que yo no sea. Esta es su verdadera divinidad cuando efectúa realmente su ascensión.